Me escribió un montón de veces por Instagram y siempre lo ignoré, pero un día me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, quiero ser tu sumiso. Y eso no significa que tengamos que tener sexo, sino que simplemente quiero que sepas que estoy a tus pies. Y eso me llamó mucho la atención. No entiendo, le dije. ¿Qué querés? Y él me dijo, quiero servirte. Quiero que cuando me veas me trates mal y me digas que no sirvo para estar con vos. Que me humilles porque no se me va a parar. Y que me digas que no soy nada para acercarme a vos. Obvio que tenía que conocer la historia. Y aquí vamos. Ahora se los voy a contar. Su deseo más grande no era que yo, no sé, me desvista o le baile. Su deseo era que yo lo maltrate. Que le diga que no sirve, que no va a poder coger conmigo porque probablemente no se le va a parar. Que mira el pene que tenés, qué chiquito que es. Como entendiendo de que esto es algo que los hombres les duele mucho, no porque yo esté aprobando decir esto. Digo, nada de lo que dije está bueno que suceda, simplemente esto sucedió porque él lo estaba pidiendo, él me estaba pidiendo, incluso me dijo que este tipo de frases a él lo excitaban. Él quería que yo lo tratara mal y yo no sabía si aceptarlo porque no entendía su motivación y le dije, yo lo voy a aceptar únicamente si me río porque dije, yo lo voy a aceptar, o sea, ya estaba diciendo que lo iba a aceptar, pero mi idea era que poder conocerlo antes, personalmente, antes de siquiera pensar en el tema de la sumisión. Entonces le propuse que nos juntáramos, ni siquiera a tomar un café ni un vino, no, porque yo no sentía que eso fuera una cita, sino que nosotros estábamos conociéndonos y charlando para ver si podíamos, no sé, congeniar algo de todo esto que él me estaba pidiendo. Yo quería ver, ya les voy a contar qué quería ver. Vamos a conocer primero el porqué de su deseo sexual. Y esto solo lo iba a saber si yo me juntaba con él. Cuando nos juntamos, empezamos a charlar sobre, bueno, por qué o cómo nació este deseo, este placer sexual. Y el señor X, como lo vamos a llamar ahora, lo tenía clarísimo. Durante toda su vida él sufrió mucho bullying por parte de su familia, de todo su alrededor, y que empezó a interpretar el dolor como algo placentero. Y yo creo que esto empieza a tomarse de esa manera como para uno lidiar también un poco con todo lo que está pasando. Eso era pan de cada día. Actualmente no le sucede porque ya, bueno, uno crece y ya era un señor, el señor X. Pero que ahora siente que quizás ese residuo de lo cotidiano ahora le estaba generando placer. Ahora esto era lo que a él le provocaba una erección. Había intentado estar con una persona
de una manera convencional y no lo consiguió. Entonces empezó a aceptar de a poquito que esto era lo que a él le generaba mayor placer y quería ir a fondo conmigo en cuestiones de sentirse un sumiso realmente y de sentir que podía dejar y entregar su cuerpo y sentirse a salvo con una persona. Y bueno, yo me sentí obviamente muy halagada por todo ese discurso. Claro que sí, porque más allá de que yo quizás no tenga ese deseo sexual que él tiene ni lo comparta, entendía perfectamente que yo le había generado esa seguridad en la que él se permitía abrirse de esa manera y contar todo lo que sentía. Y eso me parece muy valioso y estoy súper mega agradecida hasta el sol de hoy de haber conocido a una persona que me comentó sobre su vida así de manera tan transparente. Pero sentía que quizás era como una mochila muy grande que yo no podía cargar. Yo quería experimentar algo sencillamente y yo sentía que quizás en cada sesión que podríamos llegar a tener, porque así se le denomina a un encuentro sexual de BDSM, ¿sí? Una sesión es eso, un encuentro sexual de BDSM. Le digo sexual no porque tenga que ver con una penetración, sino porque se practican actividades de BDSM. En este caso, esto de la sumisión es una práctica que forma parte del BDSM porque está dentro de las siglas, que después vamos a hablar. Pero volviendo al señor X, me sentía muy responsable de hacerme cargo, pero sí quería provocarle un poquito de placer. Obvio que nos juntamos después y yo quería ver qué se sentía sentirse tan empoderada, ¿no? Ya habíamos tenido la charla, ya había quedado claro de que yo no estaba comprometida en eso, pero que si daba la posibilidad, yo obvio lo hacía de mil amores, pero no desde el compromiso de una responsabilidad o de una relación, sino desde el hecho de que cada uno desde su lado, cuando se dé la posibilidad, se iba a hacer. Cuando nos encontramos fue una posibilidad. Y yo quería sentir muchas cosas. Porque yo me puse a pensar durante ese tiempo, antes de ir a la charla y previo a eso, ¿qué me pasaba a mí con todo eso, no? ¿Qué me pasaba a mí poniéndome al frente de una sesión en la que yo tenía que maltratar a una persona, darle órdenes, decirle lo que tenía que hacer y sentirme en la responsabilidad de que ambos debemos sentir placer? Y eso es algo grande, ¿no? Cargarse la sesión creo que es algo grande. Y nada, salió algo de improviso ahí para jugar un poco. Y quería ver qué se sentía, yo quería sentir esa experiencia. Estábamos como, en un lugar inhóspito, para qué dar más detalles, no era un lugar habitable. No era un lugar habitable, punto. Obviamente estamos hablando de actos de sumisión, no estamos hablando de penetración. De hecho, no sucedió nada del ámbito convencional, pero sí hubo roces y toqueteos que, obviamente que fueron calentando toda la situación. Primero, obviamente, la primera posición para mí es a los pies. Y me encantó sentir a una persona que disfrutaba de ponerse a mis pies y de tocarlos y de abrazar mi pierna y de sentirse agradecido
por estar en mi pierna. No sé cómo... Lo increíble no solamente fue sentir una persona a mis pies rogándome que le diera una orden, sino que también podía ver su erección. Realmente lo estaba disfrutando. Después le dije algunas cosas sobre su pene que... ¿Para qué estigmatizar, no? Pero formaba parte del juego. Y me encantó, me sentí como... Me vino un calor, pero un calor tan grande, que yo dije, ¿qué me está pasando en el cuerpo? Porque acá hay dos personas que están disfrutando de algo y no necesariamente hay una conexión de beso, ¿no? Hay otra cosa que no se puede explicar, pero que está en el ambiente, que yo lo siento y que él lo percibe. No duró mucho tiempo porque obviamente nos teníamos que ir. A medida que todo iba fluyendo íbamos hablando mucho y sí entendimos que era como una pulsión de su pene en cada palabra que yo le decía. Obvio que me armé un par de listas de palabras como para decirlo. Le pregunté qué cosas no le gustaría que nos involucremos y qué cosas sí. Porque entendiendo que esto es algo que forma parte de su pasado, hay límites en los cuales obviamente uno no tiene que transgredir, y por eso está bueno la comunicación y saber qué es lo que le pasa a la otra persona, porque no es invadir, sino compartir y tener un lindo momento. Y eso fue lo que ocurrió. Fue un excitante momento. Obvio que después de ahí empezamos a flashear, obvio, porque empezamos como a pensar cosas que podrían llegar a suceder en situación de sumisión para experimentar. No las pudimos llevar a cabo y ya les estoy spoileando, lo lamento mucho, pero quiero que ustedes vean hasta dónde llegó nuestra imaginación, que en realidad no fue nuestra, fue más de él. ¿Y por qué digo él? Porque en realidad es un fetiche que él tiene y que en realidad me está permitiendo compartirlo, ¿no? Porque es algo que yo no lo había experimentado previamente, no así. Sí tuve una situación de dominación sumisa en la cual yo fui sumisa, pero se los voy a dejar para otro capítulo. De repente el señor X empieza a decirme su más y mayor deseo sexual. Él quería ser un cornudo. Yo quiero ser un cornudo, yo quiero que vos vengas y te chapes a alguien delante mío, que te lo cojas delante mío y que yo los mire y que no pueda hacer nada y que vos me digas, andá a traernos agüita, o sea que encima que estoy con otra persona, lo haga sentir un sirviente. Nada de eso me sonaba excitante. No, tampoco me sonaba excitante decirle cosas horrendas a una persona o sentirme empoderada y ver a una persona a mis pies. Y sin embargo, cuando uno va probando, va sintiendo cosas. Y yo quería ver hasta dónde seguía mi sensación de cosquilleo, ¿no? Y dije, bueno, ok, vamos a hacerlo. Yo justo estaba saliendo con una persona que nos estábamos conociendo. Era nuestra cuarta cita. La verdad es que me parecía un buen chico, me interesaba, me gustaba. Habíamos hablado, porque como que la gente sabe que a mí me gusta hablar de sexualidad, es como que el tema de experimentar siempre está muy a flor de piel. A mí no me gusta experimentar, más en una etapa donde uno se está conociendo. Me parece que es un montón, primero que conocernos antes de experimentar con otras personas. Pero tenía la confianza y lo conocía y entendía y sabía que le gustaba y muchas cosas. Y dije, bueno, ok, voy a usar esta información para poder disfrutar de una nueva experiencia. Y le propuse tener
un sumiso entre nosotros dos. Y él quedó loco. Si tengamos un sumiso, ¿cómo es? ¿Me mostrás? ¿Tenés una foto? Dije, ¿cómo tenés una foto? O sea, yo me río no porque esté mal, sino por de sorpresa, porque yo decía, ¿cómo tenés una foto? Porque uno espera primero que se ofendan o que... Y él estaba re entusiasmado, pero estaba más entusiasmado en conocer al sumiso, en saber cómo era, y es lindo, es alto. Me preguntó por cuestiones físicas que me llamó mucho la atención. Y después charlando me contó que cada tanto estaba con hombres. Entonces, bueno, me enteré en la cuarta cita. Así que escuchamos pero no juzgamos. Y cuando me dijo eso me desconcertó bastante y le dije ok y bueno, ya está. No volví a mi casa sabiendo que nunca más lo iba a volver a ver. ¿Por qué? Porque el sumiso me dijo, mirá, yo no quiero estar con un hombre. Yo quiero ser sumiso nada más. No quiero tener a un tipo que sienta que me puede coger. No. Entonces sentía que involucrar a una persona que ya tenía esas ganas o esa idea era arriesgar a una persona a tener una situación incómoda. Y no lo hice. Y después de eso dije, no voy a probar más nada porque esto es un quilombo. Es un quilombo porque para mí es muy importante poder leer las energías antes de poder estar con una persona y no me imaginaba tratando de entender a dos personas con sus respectivas mochilas, con todo. No podía cargar con tanto y desistí. Pero fue algo que me llamó mucho la atención y que me enseñó muchísimo. Aprendí lo que es el cuckold, que en realidad es una práctica sexual que tiene que ver con el placer sexual que se siente por sentirse un cornudo. Sí, así como lo escuchas. Esta práctica sexual tiene que ver con que una persona disfruta de observar cómo una pareja tiene sexo, se besa y demás. Es como que está resignada únicamente a ser un mirador o un observador de el placer sexual de una pareja y no tiene permiso de poder participar. Sí puede ser incluso un sumiso, una persona que le sostenga el pelo, que haga actividades como estas de traerle agua o besarle los pies, todas actividades de sumisión, sí, claro que sí, pero no participa activamente del coito ni de cualquier tipo de actividad sexual que surja dentro del encuentro. Este fetiche, en realidad no es un fetiche, es un placer sexual. Después, si uno no puede dejar de hacerlo, sí, obviamente pasa a ser un fetiche. Y atención a tener en cuenta estas diferentes tipos de conceptos porque se suelen mezclar muchísimo y está bueno saberlo. Uno puede tener un placer sexual por algo y sin necesariamente tener que hacerle daño a otra persona o hacerlo de manera que no sea consentida. Son cosas totalmente diferentes. Hablamos de fetiche, hablamos de prácticas sexuales, obviamente que hablamos del BDSM. Es una práctica sexual que, eso es una sigla en realidad, que engloba diferentes tipos de prácticas sexuales que tienen como un común denominador el juego de roles, ¿sí? Hablamos de bondage, de dominación, de disciplina, de sumisión, de sadomasoquismo y de masoquismo. Pero en realidad dentro de este grupo de siglas hay un montón de prácticas sexuales que no están establecidas dentro de las siglas así de manera visual, pero sí se engloban porque forman parte de un común denominador de la misma comunidad, ¿sí? Por ejemplo, la gente que le apasiona los pies, cosa que hemos hablado en el primer capítulo, también forma parte de la comunidad BDSM. Porque tiene que ver con un acto, se lo ve relacionado con un acto de sumisión, ¿sí? Como alguien que está a los pies de la otra persona, está más relacionado a ese ámbito, por eso se lo considera dentro de estas siglas del BDSM y dentro de la comunidad. Obviamente que después
descubrí que en realidad esta persona no tenía una necesidad de sentirse sumiso, sino una necesidad de generar un vínculo, de generar una manera de poder llamar la atención, de poder tener la atención de otra persona, una manera de sentirse parte de algo. Empecé a entender muchas cosas que no están atadas a la sumisión y que yo no estaba dispuesta a dar, porque en realidad mi interacción tenía que ver más con la curiosidad, ¿no? Está relacionada por otro lado. Yo no estaba en ese momento preparada ni tampoco lista para tener un vínculo, ni tampoco lo deseaba. No con una persona incluso que tenía este tipo de deseo sexual, porque siento que es algo que yo no voy a poder sostener en el tiempo, pero para nada. Y está bueno saberlo. Lo entendí, lo aprendí experimentando y me conocí a mí misma. Por eso no me arrepiento de nada de lo que sucedió, de lo que hice, de todas las experiencias que tuve. Por eso no me siento mal, ni tampoco me avergüenza estar acá contándolos en un podcast, porque sé que esto debería, o lo hago en realidad con la intención de que incentive a todos a probar y a sentirse diferente, a verse en un ambiente diferente y ver quiénes son después de todo eso. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sentís? Yo me di cuenta que me calienta mucho verme empoderada. Y desde ahí dije, nunca más abajo, siempre terraza. No, me di cuenta que para poder ser dominante necesitaba tener más información, necesitaba tener otro tipo de herramientas que quizás en ese momento no las podía tener. No solo hablo de herramientas físicas como un látigo, sino que hablo de otro tipo de herramientas psicológicas que yo en ese momento no las tenía, y por eso me parecía muy arriesgado involucrarme también en algo así. No todas las personas que practican BDSM tienen algún trauma o en realidad reflejan ese trauma a través del BDSM. No, para nada. Hay personas que simplemente les gusta el BDSM y es porque les genera placer. Yo, no, por ejemplo, no tengo ningún trauma, pero yo la sensación que tuve fue muy placentera. No sé si de orgasmo, pero sí de sentirse uno tan deseado, que eso genera excitación también, ¿no? Por eso digo que está bueno experimentar para ver cómo uno se siente y ver hasta qué punto, ¿no? Y no limitar a esto que únicamente las personas que hacen el BDSM es porque tienen algún trauma sexual. No es así. Sí es real que hay muchas personas que utilizan el BDSM como una manera de hacer terapia, que interpretan y están más abiertos a experimentar con el dolor o con la humillación. Aquellas personas que lo sintieron, no siempre, porque hay personas que se huyen de eso y hay gente que prefiere volver a sentirlo para entenderlo, para mirarlo desde otro lado. Pero eso forma parte de la psiquis particular y personal de cada uno, de los cuales yo no podría opinar. Yo comento esto porque es algo de lo cual he visto y me he relacionado con muchas personas del ambiente y he conocido historias de todos gustos y colores. Por eso digo, no hay una única definición o una única persona que pueda llegar a experimentar el BDSM. Sí es real que hay muchas personas que son violentos, que utilizan el BDSM como excusa para dañar. Eso sí es real. Pero hay violentos en todos lados. Hay violencia en donde no debería haber violencia. Pero el tema es que tiene que ser consensuado. El BDSM en realidad tiene muchos beneficios. Entre ellos, la reducción de los niveles de estrés. En una serie de estudios que realizaron desde la Universidad del Norte de Illinois, los investigadores tomaron muestras de saliva
de los participantes sumisos y dominantes durante las escenas sadomasoquistas. Las parejas dominantes mostraron una disminución del nivel de cortisol después de la sesión. Una reducción del cortisol no solo puede hacernos sentirnos mejor mentalmente, sino que también genera un impacto positivo en nuestra salud física. Es decir, que el BDSM no solamente nos enseña a cómo comunicarnos y a la importancia de tener un vínculo previo al contacto físico, sino que también es beneficioso para nuestra salud. Solo falta que te animes a probarlo, que empieces a fantasear y ver hasta dónde llega esa cabecita. Mi nombre es Georgina Borges, soy periodista especializada en sexualidad. Mi idea es que a través de las experiencias personales pueda llevarte a que vos te animes a experimentar otras cosas y que sepas que hay un montón de maneras de ver y de sentir y experimentar la sexualidad. Si quieres saber mucho más sobre lo que tengo para ofrecerte, te invito a que te sumes a las notas que publicamos durante los fines de semana con tn.com.ar/Georgina Borges, y si no, a través de nuestras redes sociales georgina.cba me vas a poder encontrar y vas a poder ver un poco de lo que hacemos en TN también en Derribando Tabúes, donde hablamos de la sexualidad, justamente derribando tabúes. Les mando un beso enorme, nos vemos el próximo capítulo donde hablaremos mucho más de sexo.